Buenas tardes con todos los participantes en este magno evento que es el quinto Congreso Internacional de Psicología y Educación que se lleva a cabo en la ciudad de Bérgamo, Italia. El día de hoy quiero compartir con ustedes un estudio titulado Conductas sexuales en los universitarios de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, Perú. Bueno, la sexualidad es ante todo una experiencia cotidiana cuyas expresiones y manifestaciones comportamentales ocurren día a día en diferentes formas y en diferentes dimensiones. Y en el grupo de jóvenes universitarios es un tema que genera diversas reacciones, intereses y sentimientos, pero que en definitiva no puede ser un sujeto indiferente para su realidad personal y para su contexto social. En ese sentido, los jóvenes universitarios están expuestos a la influencia comercial del sexo, a la información mitificada sobre las conductas y preferencias sexuales, a los tabúes que acompañan a la sexualidad. Al hecho de haber o no haber recibido una adecuada información y orientación en cuanto a su rol sexual, a los cambios fisiológicos de su cuerpo durante la adolescencia, aunado a la educación e instrucción formal que debió haber recibido al cursar sus estudios de primaria y secundaria en el colegio, cuya calidad en contenido muchas de las veces suele ser mínima, pero sobre todo en la actitud y forma de ofrecer dichos conocimientos por parte de los docentes. Entonces, esto viene a ser una situación que bien puede ser cuestionada cuando se trata este tema. Asimismo, los comportamientos sexuales de los estudiantes universitarios constituyen un aspecto importante de la vida en sociedad, especialmente en nuestro país, Perú, donde todavía se considera generalmente este tema como un tabú, lo que a su vez se ve influenciado por la falta de información. Hablar de conductas sexuales en universitarios representa un problema social de salud sexual y reproductiva de gran impacto, si bien es cierto, ya que durante esta etapa se presentan casos de infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados y conflictos psicológicos, en muchos de los casos relacionados con inclinaciones homosexuales, y no se les presta la debida importancia. Frente a esa problemática, en el presente estudio nos hemos lanzado o nos hemos planteado como una interrogante: ¿cuál es la conducta sexual de los universitarios de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, Perú? Y teniendo como objetivo del estudio determinar las conductas sexuales de estudiantes universitarios de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, Perú. En ese sentido, tenemos dentro del contexto de nuestro diseño metodológico, nos hemos planteado como diseño de estudio, este es un estudio no experimental, teniendo como tipo de estudio de investigación el tipo descriptivo, explicativo, analítico, y según el periodo de tiempo fue prospectivo y según su evolución fue transversal. Por otro lado, es importante tener en cuenta que el estudio tuvo un enfoque exploratorio y la hipótesis fue obviada por el simple hecho que los estudios exploratorios se familiarizan con aspectos desconocidos, y más aún que el tema de sexualidad es un tema tabú en el Perú. Entonces se vio por necesario evitar la hipótesis, y asumiendo el rol de brújula en nuestro estudio, nuestra meta fue el objetivo de estudio, el objetivo general o el objetivo principal, el de determinar las conductas sexuales de los universitarios. Por otro lado, nuestra muestra de estudio fue de tipo no probabilística y estuvo conformado por 1000 estudiantes de las diferentes escuelas académico-profesionales. Esta muestra de 1000 estudiantes se distribuyó en 5 escuelas académico-profesionales:
Cada una de ellas tuvo como una submuestra 200 estudiantes en la Escuela de Ciencias de la Salud, otros 200 estudiantes en las escuelas académico-profesionales de Ciencias Sociales, otras 200 estudiantes en la Escuela Académica de Ciencias de la Educación, como también 200 estudiantes en las Ciencias Empresariales y Finanzas, y otros 200 alumnos en el área o en la Escuela Académico-Profesional de las Ingenierías. La técnica que se utilizó para la recolección de datos fue la encuesta, utilizando como instrumento el cuestionario para la recolección de datos. Cabe señalar que el cuestionario fue validado según criterio de expertos. Asimismo, antes de la aplicación del instrumento, se brindó una información detallada del estudio y bajo el consentimiento informado de la muestra de estudio de los estudiantes universitarios, se logró aquellos que participaron de manera voluntaria en el estudio, con ello cubriendo el aspecto ético de la investigación con seres humanos. Pasamos ahora a evidenciar los resultados obtenidos en el siguiente estudio. En la tabla 1, respecto a la actividad sexual de los universitarios, es de ver que del total de estudiantes, 1000, siendo el total 541, indicó presentar una conducta reflejada a través de su actividad sexual heterosexual, mientras que 18 estudiantes indicaron presentar un comportamiento homosexual y 13 estudiantes presentaron y refirieron conductas bisexuales. Es de destacar que 428 estudiantes no respondieron a la siguiente pregunta. En la tabla 2, respecto a la incidencia de abortos en los universitarios, es de ver del total, ¿no?, de estudiantes que 48 estudiantes indicaron sí haber presentado o accedido a un aborto frente a un embarazo no deseado, mientras 771 indicó que no. En la tabla número 3, cuando se preguntó con qué persona o con quién iniciaron sus relaciones coitales, los universitarios respondieron en ese sentido la mayoría del total en estudio, que representa 469 estudiantes que iniciaron sus relaciones sexuales con su enamorado o enamorada. Asimismo, es de destacar que 140 estudiantes universitarios refirieron haber iniciado sus relaciones coitales con una persona desconocida, siendo esto una conducta sexual de riesgo en esta población. Por otro lado, en la tabla número 4, cuando se preguntó qué métodos anticonceptivos utilizan los universitarios, vemos del total de estudiantes, 442 refirió utilizar como método anticonceptivo el condón. Podemos llegar con el estudio a las siguientes conclusiones respecto a la edad de inicio de las relaciones coitales de los universitarios. Es de apreciarse que la edad de inicio se dio entre 14 a 17 años, resaltando con mayor incidencia en los estudiantes de las escuelas académico-profesional de Ciencias de la Salud.
siendo representado por un 32.6%, mientras que el 23.2% se inició entre las edades de 18 a 23 años, y ello se distinguió más en la Escuela Profesional de Ciencias de la Educación. Asimismo, en lo que se refiere a la frecuencia de las relaciones coitales de los universitarios, es de verse que el 17.9% respondieron que tienen relaciones una vez por semana, y eso se vio reflejado más en el área de ciencias sociales. Por otro lado, en cuanto a la frecuencia de sus relaciones coitales, estas ocurren eventualmente en el 29.7% de los estudiantes universitarios. Y como vimos, el 44.20% de los universitarios utiliza el condón como método anticonceptivo y para prevenir infecciones de transmisión sexual. Por otro lado, se observó que el 32.1% de los universitarios no se ha iniciado sexualmente, mientras que los que ya se iniciaron, que representa el 67.9% de la muestra, lo hicieron con su enamorado o enamorada. Ahora, respecto a las conductas sexuales de riesgo, es de ver que el 19.7% de los estudiantes refirió haber tenido o tener 4 o más parejas sexuales, y el 15.4% de los estudiantes acude de vez en cuando a burdeles o prostíbulos. Es de verse que todavía hay una buena cantidad o incidencia de estudiantes que mantienen conductas sexuales de riesgo. Asimismo, vemos que el 1.3% reporta presentar comportamientos bisexuales, y el 4.8% de los universitarios acudió a un aborto frente a un embarazo no deseado, mientras que el 76.2% tomaría una actitud responsable ante un embarazo no deseado. Y con respecto a los prejuicios y tabúes en la conducta de los estudiantes universitarios relacionados a la esfera sexual, estos señalaron cuando se preguntó y se indagó sobre su comportamiento frente a las relaciones coitales, el 35.2% considera que las relaciones coitales solo deben ocurrir dentro del matrimonio, y el 19% considera que son malos este comportamiento y siempre la mujer pierde, mientras que un 18.2% considera que es pecado si se realizan fuera del matrimonio, y el 21% de los universitarios considera que provocan enfermedades las relaciones coitales si se realizan con frecuencia. Entonces, es de verse que hay un buen porcentaje de estudiantes que mantiene el aspecto de la sexualidad con prejuicios y tabúes. En ese sentido, vemos cuán importante es abordar estos temas poco abordados en la actualidad, y más aún en esta población universitaria que necesita mayor educación sexual. En ese sentido, culmino mi presentación en este Congreso Internacional de Psicología y Educación, agradeciéndoles por escucharme. Gracias.